buenas noches, amigos televidentes. Un gusto, El Salvador, que nos sintonicen esta noche de jueves para disfrutar su entrevista 8 en punto. Ya lo habíamos anunciado, esta noche, jueves de análisis, estaremos ponderando con nuestros invitados qué es lo que se dijo, qué es lo que se propuso, qué es lo que se articuló en el debate del pasado domingo entre Nayib Bukele y Edwin Zamora, acá en 8 en punto. Antes, con nuestros invitados, de arrancar este análisis, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Bueno, señores, arrancamos conociendo el análisis del debate entre Edwin Zamora y Nayib Bukele. En estudio, con gusto, le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, buenas noches, un gusto. Un abrazo para todos y para todas. Perfecto, el padre José María Togueira. Padre, un gusto. Encantado de estar con ustedes. El doctor Héctor Dadairesi, un gusto. Buenas noches, Sergio, y buenas noches a la audiencia y a los amigos del set. Doctor Godoy, un gusto. Buenas noches. Saludos. Señores, arrancamos con el análisis. ¿Qué opinan entre el debate de Edwin Zamora y Nayib Bukele el pasado domingo, el debate político? Don Dago, arranco con usted para conocer cómo usted lo vio, cuál es su análisis. ¿Cómo no? Quiero unirme al pesar y al dolor por la muerte en México del periodista Julio Scherer García, de la revista Proceso, que empezó a circular en 1976. Don Julio Scherer, intelectual de peso, valiente, un gran escritor, un gran periodista, ha muerto. Estamos de duelo. En el paseo Miralvalle, la gente, Gerson, está pidiendo reparación de esa calle. Ponele atención, por favor. Ponele atención, por favor. Vos podés arreglar eso y enmendar eso. Un saludo a la Yesi, que tiene ahí una cosa sobre esa calle. Ahora, hoy es el Día de los Jóvenes. No olviden ustedes, jóvenes, que la clave no es ser joven, sino la juventud. Ser joven es biología. La juventud es la manera oxigenada, fresca, llena de esperanzas e inteligente de entender y de asimilar el mundo. Vos podés tener 20 años de vida y ya no tener juventud. La clave, oí bien, es la juventud. Ahora bien, el debate electoral. Una cosa es el debate y otra cosa es la discusión. El debate es el juego de las ideas, de las opiniones, de las contradicciones que se realizan en cada calle de la ciudad, en cada mercado, en cada fábrica, en cada escuela. Hay un debate. La gente tiene opinión, la gente tiene su filosofía. Ese es el debate. Cuando ese debate se organiza, deja de ser debate y se convierte en discusión. La fortaleza de esa discusión consiste en que sea capaz de albergar en sus paredes teóricas lo que se está debatiendo en la calle. Esa es la sabiduría. Si eso no ocurre, pues ocurren otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que se está decidiendo en esta campaña electoral? No se está decidiendo quién va a ser el alcalde de San Salvador o el alcalde de otras ciudades. Tampoco quiénes van a ser los diputados, ni tan siquiera quién va a ser el presidente. Se está definiendo dentro de un proceso tormentoso
la nueva clase dominante de este país. Acordate vos que durante la guerra el sector cafetalero perdió su calidad de clase dominante y el país entra en una vaguada histórica donde hay una nueva clase gobernante que sustituyó a la Fuerza Armada desde 1932, pero no una nueva clase dominante. Eso es lo que en estos procesos se está definiendo. Ponerle atención al aparecimiento de una burguesía palestina. Ojo, una burguesía palestina agrupada en 3 sectores. Aparentemente se trata de la pelea por la alcaldía. Hay un sector palestino financiero, otro sector de burguesía palestina productiva y un tercer sector de burguesía palestina dedicada a los servicios. ¿Es la nueva clase dominante? Pero hay otro sector oligárquico tradicional que aún no ha sido sustituida. Eso es lo que se está decidiendo. Has de ponerle atención a lo que no se mira, porque eso es lo más importante. Padre Tojeira, por favor. Bueno, yo no vi el debate, de manera que no voy a hablar del debate, pero voy a decir por qué no vi el debate. La verdad es que a veces me cansan estos debates porque son debates de un país imaginario, donde cada uno hace las promesas que le da la gana y no se debaten las cosas serias del país. Nadie habla de la desigualdad creciente en el país, las raíces de la violencia. Hay 88 millones en el banco HSBC de Suiza que mandaron para allá a alguna gente de acá y nadie habla de investigar eso, nadie habla de evasión de impuestos y lo toma en serio. Entonces, dice, bueno, la verdad, honestamente no me interesa. Yo respeto mucho a los que les interesa y les animo a verlo, incluso si les gusta. Pero a mí la verdad es decir, me repatea, no lo he visto, entonces no te puedo decir gran cosa. Ok, ¿creería usted, padre, que las propuestas no convencen? No solamente porque es una pregunta que articula su servidor, sino que porque la encuesta de la Universidad UCA este día precisamente señala eso. Bueno, es decir, eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Yo, pues, ciertamente pienso más o menos que hablan de otras cosas, no es que no convencen, sino que no tocan las necesidades de la gente y si las tocan, no las tocan con seriedad, ¿verdad? Entonces, dice uno, bueno, pues, que digan lo que quieran, ¿verdad? Es decir, yo ya tengo mi idea más o menos de cómo voy a votar, entonces no me mueve ni para uno ni para otro. Perfecto. Doctor Dadairesi, por favor, su comentario. Tenemos una campaña un poco extraña porque los candidatos a alcalde parecen candidatos a presidente. Se van a hacer cargo de la seguridad pública. Uno de los participantes del debate dijo que su papel era garantizar que el ciudadano llega vivo a su casa, ¿verdad? Y la disputa es quién iba a armar más al CAM. Como si el CAM realmente puede ser una policía y casi un ejército, ¿verdad? Hasta armas largas y una serie de cosas. Yo creo que no se han dado cuenta exactamente cuál es el papel que tiene que tener un alcalde y de los problemas de los que se debe hacer cargo fundamentalmente la alcaldía. Ordenamiento territorial no hubo una palabra, ¿verdad? Mejoramiento de las comunidades. Los temas más estrictamente municipales se pueden haber perdido. Yo no estoy en contra de que pongan cámaras, etcétera, pero el CAM puede cumplir una función auxiliar y en coordinación con la policía, pero no puede ser el encargado de la seguridad de la gente. Hay una función legal del CAM que no se puede trascender y posiblemente no se debe trascender. Entonces, para mí el debate sí fue bastantes ataques personales. A mí me extrañó ver a Edwin Zamora haciendo ataques personales muy fuertes porque siempre lo he visto mucho más caballeroso, sobre todo en el trato personal, pero posiblemente los números no le están dando mucho arena porque vi también a una candidata diputada de Arena hoy en la mañana con una agresividad verbal y hasta
al borde de la calumnia en un debate y que me parece que están tratando más de golpear y reducir la votación del adversario ante los números que no parecen darle tanto arena. La semana pasada también hubo un debate, hace una semana, mientras estábamos aquí en el programa en la ASI, donde no estuvo el candidato del FMLN, donde esa falta de propuestas fue resaltada por Roberto Cañas, que me parece, no porque sea el candidato de mi partido, que es el único que ha estado diciendo cosas que ciertamente corresponden a la labor del municipio. Y para terminar, porque no tenemos tiempo, hay que decir que algo de lo que no han hablado es que además el alcalde de San Salvador es el que conduce el COAMS, la Corporación de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, y eso es una función fundamental del alcalde de San Salvador de la que no se está hablando ni hay ninguna propuesta sobre el tema. Perfecto. Señores, vamos a la primera pausa en 8 en punto. Doctor Godoy, regreso con su análisis. Volvemos. Entonces, reforzar el CAM es un replanteamiento total del CAM. En primer lugar, deciste que el CAM de San Salvador tiene 1.200 agentes, que queremos subir a 1.600. Entonces ahora me sorprende que el candidato del FMLN viene a hablar de armar el CAM, como decimos en buen salvadoreño, armar el CAM hasta los dientes, que verdaderamente quizás desconoce las facultades del CAM. La seguridad es un tema integral, que no se puede resolver solo armando el CAM. Tanta supuesta maravilla de Nuevo Cuscatlán, lo fui a ver, tiene que ser el paraíso. Y llego ahí y hablo con las comunidades, ve el agua gratis para todos. Son 3 chorros a la par de una comunidad. Diputado, creo que ese tiempo de ir a visitar las colonias de Nuevo Cuscatlán se lo hubiera tomado para visitar las comunidades de San Salvador. Porque los amigos que nos están viendo aquí de la Tutunichapa o de la Ibu, de la cual usted no fue porque le dio miedo ir, usted mismo tuiteó que no quería ir a la Ibu porque por motivos de seguridad no quería ir. Sí pudo ir a Nuevo Cuscatlán porque ahí es seguro. Y hasta se habló de corrupción. Cuando yo escucho, por ejemplo, el diputado decir, y lo escuché la vez pasada decir, yo tengo muchos amigos empresarios y ellos me han dicho que cuando yo gane la alcaldía ellos van a venir a invertir a San Salvador. Yo soy empresario también, vengo de una familia de empresarios. Yo no tengo amigos empresarios. Yo no conozco ningún empresario que invierta porque es amigo del alcalde, a menos que busque corrupción. Mire, candidato, la próxima vez que usted haga una insinuación de corrupción hacia mi persona, más vale que tenga pruebas. Porque yo sí puedo tener pruebas de usted. Y en su momento podrán salir. Así que le pido que se abstenga de hacer eso. Señores, extracto de lo más relevante, podríamos decir, de una velada donde se escuchó de todo, tanto propuestas, en algún momento también señalamientos como los que usted acaba de escuchar. Su turno, doctor, voy con usted, por favor. Bueno, yo coincido con mis colegas en el sentido de que yo no vi el debate, ¿verdad? Fue un encuentro de cualquier otro tipo, pero menos debate, porque el debate tiene ciertas caracterizaciones que uno debe exigirlas, reconocerlas, pedirlas y promoverlas. En términos de contenidos y a las propuestas uno se refiere, cuando uno hace un análisis frío, ambos ofrecieron lo mismo. Uno con un matiz, uno con otro matiz, pero esencialmente eran los mismos, a tal punto que la gran discusión era de que quién le ponía más armas al CAM, pero ninguno tocó el problema fundamental de los ciudadanos capitalinos. Lo que vimos fue un ensayo terrible que hay que irlo señalando para ir mejorando, de confundir polémica con debate. El arte de la polémica, dice Lenin, y los marxistas saben esto, consiste en refutar contradicciones de manera extrema, sin proponer nada, más que todo demostrando que el otro miente. Eso es fundamentalmente el arte de la polémica. Pero lo que vimos, en términos estrictos, se asemeja bastante a eso y se aleja del todo de lo que podría ser el debate. Porque el debate es una desfundamentación del argumento del otro.
y no un ataque a la caracterización personal del otro, que eso es lo que estuvimos viendo. Vimos una polémica bastante triste porque estaba cargada de falacias de todo tipo, ¿verdad? Cuando el muchacho del frente le dice al candidato que le insinúa corrupción, él está ocupando una táctica que en teoría se conoce como una falacia ad hominem negativa, atacando a la persona y no al argumento. Vimos en esa discusión también durante las 2 horas fueron, ¿verdad? Falacias de excesiva generalización, falacias de extrema reducción, falacias de evasión de la pregunta compleja, falacias de argumentum ad populum, que es cuando quiero promover algo solo porque la mayoría lo dice, y aunque sea una mentira. Falacias de ad baculum, dicen los expertos, que se refiere a que por la fuerza uno tiene que creer cosas solo porque alguien que tiene una buena imagen la dice. Son falacias, y eso fue lo que vimos en sentido estricto. El debate va más allá de eso, va a la razón, va al argumento, teniendo un gran respeto y un reconocimiento por la persona. El debate va a desfundamentar, va a criticar las contradicciones, pero avanzar en sentido positivo haciendo propuestas de otro nivel. En el debate uno busca exhibir las contradicciones lógicas del otro y uno busca demostrar que hay una logicidad superior, y eso no lo vimos en ninguna de las partes. Sí vimos un énfasis de muñequeo, ¿verdad? Y en el énfasis de muñequeo es quién se ve más bonito, quién lleva el mejor traje, la mejor corbata, quién está más delgado, etcétera, quién es más famoso en las redes. En ese juego del muñequeo se pierde el debate y está uno en la imagología, dicen algunos, que es la integración del juego de la imagen más la magia que produce en los miles y miles de electores que se sensibilizan con lo que en teoría política se llama la sensopropaganda, es decir, propaganda orientada a promover la reacción positiva de la gente. Y eso vimos en las redes sociales. La gente no estaba midiendo quién era más lógico y más coherente. La gente estaba viendo quién había golpeado a quién tenía los guantes mejor puestos, esa simpleza de analizar un proceso político como esto. Obviamente en esto quienes ganan son los flacos, los más bonitos, los que tienen... De eso se trata, la sensopropaganda. Lo que queremos en el país es lo que se conoce como ratiopropaganda, debates que nos hagan pensar, que nos promuevan el cerebro, que nos construyan una cerebridad superior para poder votar con otro criterio. Eso es lo que vimos y uno debe medir para poder votar. Por ejemplo, esto que hubo el domingo a una persona común y corriente no le debería de servir para decidir votar. Lo que le debe servir a la gente para poder votar es quién es más consistente, quién es más coherente ideológicamente, quién estando bien arriba hoy se quiere mostrar bien abajo. ¿Por qué los de bien abajo no están arriba? ¿Y por qué otros que lucharon para estar en medio hoy están demasiado arriba? ¿Cómo se hacen las acumulaciones de capitales? ¿Cómo es que se aprovecha la pobreza, el miedo, la simpleza de la gente para sacar ventaja electoral? De eso se trata la sensopropaganda. Perfecto. Voy con usted, don Dago, y hay una verdad sobre todo este tema, y es que también los dos caballeros han venido a esta tribuna de entrevista y en el pasado, hay que decirlo, el que iba arriba de las encuestas no tenía por qué debatir. Ahora, dentro de un ejercicio democrático, los dos compadecen y anteriormente, un domingo anterior, los otros 4 caballeros también que corren por alcaldía de San Salvador vinieron a este programa de entrevista. Una de las preguntas que a mí se me viene a la mente rápidamente es: cuando hay algún tipo de ataque, don Dagoberto, ¿es porque realmente hay una ausencia de propuestas concretas? Qué importante esto. Uno se pregunta, ¿y por qué no hay juego de ideas? ¿Y por qué no confrontan las ideas? Porque ninguna idea se produce para ser respetada. No. Todas las ideas se producen para ser combatidas, respetando, eso sí, a la persona que produce la idea. Pero la idea no se produce para ser respetada, porque si no, muere la ciencia. Si las ideas se producen para ser respetadas. Y en estos debates, ¿cuál es el pensamiento clave?
la corona del pensamiento, es aquel que aborde el tema de la crisis histórica del país, pero desde la gente, no desde los partidos políticos y no desde las cúpulas empresariales. Si no se aborda el tema de la crisis histórica del país, que tiene que ver con el orden establecido, estableciendo además que la única solución de esas crisis es la construcción de un nuevo orden, de la sustitución del orden actual por otro orden, entonces no hay pensamiento que valga. Por eso, como muy bien dice Oscar, viendo esto, no es suficiente incluso para que la gente decida votar. No tanto por quién votar, sino votar. Es que hay un vacío inmenso que tiene que ver con la oquedad del momento histórico del país, que se expresa en la oquedad y en la profundidad del vacío del pensamiento político. Eso se expresa en esta discusión. Perfecto. Pausa en 8 puntos. Volvemos. Ya estamos de regreso. Mil gracias por seguir con nosotros. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de Jacobi de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Jacobi de RL, su banco cooperativo de confianza. Señores, mañana no olviden sintonizar. Estaremos conversando con el rector Nelson Zárate sobre la segunda y última encuesta. Son 15 días antes de las elecciones de el CIO. Vamos a conocer datos muy interesantes. Padre, seguimos con encuestas. Precisamente la Universidad UCA presentó una encuesta y uno de los datos aterradores es que el 55% de personas encuestadas dicen que ir a votar no sirve para nada en este país. Bueno, no es extraño que digan eso porque también cuando se hacen encuestas de confiabilidad de instituciones, normalmente los políticos quedan en el último lugar o en el penúltimo, y la Asamblea Legislativa con frecuencia ha quedado en el último lugar en estas preguntas sobre confianza en la gente. Entonces, cuando uno no confía en la gente, tampoco confía en que sirvan para mucho unas elecciones. Bueno, yo creo que hay que intentar cambiar las cosas, ¿verdad? Es una lástima que la gente no confíe en sus instituciones y en las personas que de una manera u otra rigen el destino y las posibilidades de desarrollo de un país. Yo creo que no es no votando como se consigue la confianza, sino que es presionando, ¿verdad? Y presionando desde la opinión, desde la manifestación, desde el debate serio. Dago manejó muy bien el latín aquí, Oscar, ¿verdad? Con todos los términos ahí, ad baculum y todos estos. Mejor que un abogado. Nota, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que con seriedad, ¿verdad? Como decía Oscar, es decir, exigiendo seriedad es como se recupera la confianza, pero el pueblo tiene que hablar a ese nivel y tiene que exigir, en vez de decir no voy a votar, ¿verdad? O no me interesa, es decir, hay que exigir más. Doctor Dada, ¿qué opina usted del ejercicio democrático del debate? ¿Hemos avanzado? Mire, yo creo que vamos avanzando. Creo que esta campaña, a pesar de lo que acabamos de decir y ver que se está deteriorando un poco, ha sido la campaña más tranquila que yo recuerdo en los últimos tiempos. Sí, los medios han favorecido mucho la polarización, ¿verdad? Reunir a 4 candidatos un domingo por aceptar los caprichos de uno de los candidatos, que son los del montón, y a los 2 que pueden ganar, reduce la posibilidad de equiparar las opciones que tiene la gente, que tanto preocupan en cuanto a la papeleta, pero en fin. Pero esta ha sido una campaña mucho más tranquila que otras. Aún las redes sociales, donde ha habido campañas muy negativas,
Yo no soy adicto a las redes sociales, pero me estoy informado de eso y creo que la carga de las redes sociales es bastante inferior a la de la elección de hace 3 años. No voy a hablar de la elección presidencial porque no son comparables. Es mucho menor la carga, salvo algunos candidatos que están ya utilizando, cuando no les salen las cuentas, frases gruesas y a veces al borde de la calumnia. Me parece que hemos tenido una mejor campaña. Hay que decir que la gente dice que le da igual votar, pero vota. Tenemos un porcentaje de votación que no es nada despreciable en este país, sobre todo que tenemos un padrón bastante mayor que el padrón real, porque muchos TUI son de gente que está en Estados Unidos. Entonces, no sé cuántos serán, yo no tengo el dato, pero si andamos entre el 55 y el 60% que voten en las elecciones y quitáramos esos, vamos a sobrepasar el 60%. No hay muchos países de América Latina que tienen ese porcentaje de votación. Entonces, la gente expresa desconfianza en el resultado de su voto, pero insiste en votar. Lo que la gente tiene que hacer es exigirle más a sus electos. Y yo debo decir lo que siempre digo. Desgraciadamente, la campaña de los medios es concentrar la acusación de corrupción en los políticos. Yo insisto que no hay políticos corruptos en una sociedad honesta. Solo las sociedades que tienen factores de corrupción en su seno tienen políticos corruptos. Doctor Godoy, por favor. Sí. Bueno, yo voy a decir que no hay sociedades honestas donde sus dirigentes son corruptos, como para contradecir un poquito, o decir casi lo mismo. No es contradicción, es una relación dialéctica. Excelente, todo es puesta en evidencia. Eso llama exhibir el argumento. Bueno, vimos en el debate y en lo que nos presentó el canal hace un momento, en la discusión entre los dos candidatos, un ejemplo de lo que yo he estado señalando, el vacío de debate y el exceso de emoción y sensación. Por ejemplo, cuando el muchacho le hace la crítica impertinente de corrupción al otro señor, él ya estaba siendo impertinente y se estaba saliendo del canon de lo que un candidato de altura debe hacer, ¿verdad? Pero también el candidato de derecha, cuando reacciona y se molesta, también, ¿verdad?, cae en el juego de quienes diseñan la campaña. Lastimosamente, en ese momento, la mayoría de la gente se concentró en el rostro de Edwin Zamora, ¿verdad? Pero pocos observaron el rostro de Nayib Bukele, ¿verdad? Ante la refutación que le hace Edwin Zamora de decirle que usted sí es corrupto y tengo pruebas, el rostro de Nayib también se descompone, ¿verdad? Y deja de ser el candidato efervescente y pone el rostro de un niño regañado. Entonces, esas cosas son las que uno debe ir haciendo a un lado para decidir una votación. Uno debe votar por otras cosas y aquí también los medios deben ayudar a construir una cultura política de otro nivel. Cuando se establecen las reglas del juego, hay unos supuestos fundamentales en el debate. Es que las personas que debaten se reconocen como tales. No son enemigos, no son adversarios, son dos personas que se supone o se presume que son de lo mejor de los partidos políticos que quieren llegar a una magistratura, a una dirección, a una alcaldía. O por lo menos los dos partidos que son mayoritarios. O por lo menos en este caso. Porque hay muy buenos candidatos. Hay muy buenos candidatos. Entonces ellos deben reconocerse y no negarse. Deben aceptar si se equivocan con mucha humildad y transparencia. Deben reconocer si el otro tiene buenas ideas, asumirlas y hacerlas crecer. Y si el otro está en falacia y en contradicción lógica, hay que señalarse, pero hay que fundamentarle también. Y lo otro es que juntos deben comprometerse ante la gente y hacer un llamado a la gente a que se respeten todos y también a cada uno. Más que todo en una campaña tan rara, ¿verdad? Ya hemos dicho en varias ocasiones que el partido de izquierda tiene un candidato de derecha. El partido de derecha, el candidato de derecha no es el único candidato de derecha. Y el único candidato de izquierda no está en el FMLN. Si el elector y la militancia de izquierda de este país fuera consecuente, votara por Roberto Cañas. Si ser de izquierda implica ser consistente y apegado a los principios revolucionarios, ¿por qué votar por un burgués y no por un hombre de izquierda? Esas son las grandes contradicciones.
y no entrar en debates. Por ejemplo, yo en una discusión que tenía hoy en la mañana, un grupo de personas que me decía, yo les decía, ¿qué evalúan ustedes de la campaña? Que el cristianismo en este país está amenazado por un alcalde musulmán y eso no lo queremos. Yo les digo, hay que ver otras cosas más allá de eso. Sí, pero eso es lo que nos importa porque somos un pueblo cristiano y no queremos un fundamentalismo. Sí, les digo yo, pero hay otras cosas. ¿O no? Sí. Por supuesto. Pausa, volvemos, señor. Señores, estamos de regreso, ya no tengo tiempo para más, muchísimas gracias a ustedes y recuerden, señores, próximo domingo 22 de febrero, el suelo cuscatleco se va a paralizar otra vez, debate confirmado, Will Salgado, Miguel Pereira, ¿dónde? Canal 33, pase buenas noches, soy Sergio Méndez, hoy jueves 12 de febrero del 2015, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país.